Miércoles de Política Joven, le agradezco a Anet Rubalcaba de Movimiento Ciudadano, Jimena Villicaña, coordinadora de la Mesa Temática de Juventud en el equipo de Xóchitl Gálvez, y a Jaime Orellana, diputado federal suplente de Morena, que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Pedro. Comencemos por el tema de las conferencias de Xóchitl Gálvez, que pues entre que si son matutinas, son a mediodía o qué son, pues bueno, el punto es que ya comenzó a darlas. Vamos, Anet, por favor, tu comentario respecto a estas conferencias. Claro que sí, pues podemos notar la incongruencia, ya que dicen ser distintos y hacen exactamente lo mismo, nada más que a un horario distinto. Y es muy lamentable cómo siguen propiciando esta polarización que tanto daño nos hace a nosotras y a nosotros los mexicanos. Al final del día, pues diría el presidente de la Fundación México con Valores, Braulio López, no somos realmente ni Venezuela, como lo estaba prácticamente planteando una parte, y tampoco somos Dinamarca, claramente. Entonces, ¿por qué no mejor nos vamos hacia las propuestas, hacia los que están haciendo las cosas diferentes, que finalmente son, y termina siendo representado por Movimiento Ciudadano, que es una visión muchísimo más conciliadora, que efectivamente logra ser un contrapeso y que es más razonable? Jimena, ¿quiere responder algo? Pedro, recordarte, Anet, que estas mañanetas o las mañaneras de la verdad que pretenden justamente defender la verdad solamente van a ser en el periodo de intercampaña, donde justamente no se pueden hacer propuestas, y la intención es esa, desmentir lo que ha venido diciendo durante 5 años el presidente. La consultora Spin acaba de decir que en promedio el presidente dice 103 afirmaciones falsas al día, y por supuesto que merecíamos un ejercicio que defendiera la verdad, porque mientras no hablemos de la realidad de lo que acontece en el país, muy poco vamos a poder problematizar sobre lo que nos acontece y proponer soluciones ahora sí en los periodos correspondientes. Entonces es un ejercicio que hay que celebrar, que busca dar claridad de lo que sí pasa y desestimar estos otros datos de los que habla el presidente y miente todos los días desde sus mañaneras. Jaime, ¿el presidente miente en las mañaneras? No, por supuesto que no. Pedro, agradecerte la invitación. Coincido parcialmente con Anet en el hecho de la incongruencia. ¿Cuántas veces escuchamos a los líderes de la oposición criticar las mañaneras, que eran una tontería, etcétera, etcétera? Pero ahora vienen y lo replican. ¿Qué es lo que quieren hacernos ver con esto? 2 cosas. Primera, su admiración al presidente. Y segunda, algo muy claro y muy sencillo: todos los modelos exitosos en el mundo, en cualquier ámbito o cualquier índole, se replican de una manera menos exitosa, evidentemente. Entonces, bueno, pues agradecerles la admiración. Yo creo que es muy interesante lo que comentas. Finalmente, pues se ha llegado al punto al que se ha llegado en México gracias a las votaciones del PRI, del cual pues es tu candidata. Entonces 580 veces el PRI decidió votar con Morena en conjunto, y a través de eso llegamos al México que hay hoy. Entonces creo que sí hay espacio para construir. En un momento más vamos a tocar el tema del periodo ordinario, que yo creo que ahí sería una gran oportunidad para este tema del acompañamiento en las votaciones. Pero me parece interesante, Jimena, lo que acaba de decir Jaime, porque ha sido una crítica constante a través de estos días, sobre todo en redes sociales, que pareciera que están tratando de emular al presidente López Obrador, incluso hasta en la tipografía que están usando. Primero, Jaime, no manipular la información. Nunca se criticó el ejercicio como tal. ¿Cómo vamos a criticar un ejercicio que buscaba transparentar la información, lo que creíamos que iba a hacer? Hemos sido críticos, como te venía comentando, de que se ha usado este recurso para engañar a las y los mexicanos. Y te reitero, la consultora Spin acaba de decir que en estos últimos 5 años el presidente ha dicho en promedio 130,000 afirmaciones en estos años. Entonces, no criticábamos el ejercicio, criticábamos lo que se hacía desde este espacio, por supuesto, de poder del presidente. Y contestándole a Anet, nos quedó muy claro en este proceso que vivió MC, que si algo desconoce el Movimiento Ciudadano es el quehacer político que conlleva consensos y acuerdos en beneficio del pueblo mexicano. Y en ese sentido, ¿estás hablando de las incongruencias? Y en ese sentido habrá que consensuar y tener acuerdos en beneficio de las y los mexicanos. Y por eso en algunas ocasiones, incluso lo hablaremos más tarde, pues habrá que consensuar esas cosas que funcionen. Y lo he comentado en estos programas. Aquí hay de 2 sopas, hay 2 proyectos nada más. Uno que plantea la continuidad de la traición a las madres buscadoras, la continuidad de las 61 masacres que han padecido los jóvenes, el sexenio más violento en la historia moderna. Y por otro lado, un proyecto de rescate y reconstrucción que plantea una alternativa con la suficiente humildad de la que hoy es la candidata Xóchitl Gálvez, de reconocer que ha habido cosas buenas que merecen continuidad, como los programas sociales, pero habrá muchas otras que hay que mejorar. ¿Quieres responder algo, Anet? Claro que sí.
La realidad es que no. Considero que estás en un error y creo que muchos de las mexicanas y mexicanos entendemos que estás en un error. No hay nada más dos sopas. No nada más hay los malos de hace 180,000 años y los malos que dijeron toda la vida que ellos iban a hacer las cosas diferentes y que hicieron exactamente lo mismo. Al final del día es muy sencillo intentar desacreditar desde ciertas posiciones el proyecto que efectivamente representa a la cantidad tan diversa de Méxicos que se viven hoy en día. Exactamente, eso es el punto. Se la pasan haciendo comentarios negativos siempre. ¿Pero quiénes? ¿MC o los de la oposición? ¿O quiénes? ¿Todos? No, todos en general. Es que es muy fácil de notar. Y efectivamente, el tema de lo que decías respecto a los consensos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Parte del periodo ordinario es precisamente mañana, sí, claro, pero es precisamente eso, hacer consenso entre las bancadas en beneficio para México. Eso es lo que debería ser la prioridad de cualquier representante de gobierno. Que en ese aspecto, Jimena, ya anticipó incluso la propia Xóchitl Gálvez que al menos el tema de las pensiones sí lo van a sacar adelante. Pero quedan otras 9 iniciativas que mandará el presidente López Obrador este 5 de febrero. ¿Hay la apertura realmente para poder analizar y decir, ok, esta sí, esta no, esta sí nos conviene? ¿O de plano es un no a todo lo que provenga de Morena y de la 4T? Que sí hay la apertura, Pedro, como bien lo dices, ya salieron, me parece, los 3 partidos, incluso la propia Xóchitl Gálvez, a decir que van a analizar todo lo que beneficia a los mexicanos. Siempre ha sido la intención, por eso yo hablaba de una candidata con la suficiente humildad, incluso de haber reconocido públicamente en varias ocasiones que hay cosas que merecen continuidad. Lo que no sirve lo que medio sirve habrá que mejorarlo, y lo que no sirve de plano desecharlo, pero por supuesto consensos, acuerdos, y creo que va a ser lo que va a pasar en este próximo periodo ordinario, y celebraríamos las y los mexicanos que los legisladores tengan esta apertura de consensuar lo que más nos beneficie, pero si algo tenemos con claridad es que vamos en contra de todo lo que atente contra instituciones y contra la democracia del país. ¿Qué hará Movimiento Ciudadano, Anet, desde tu perspectiva como joven? ¿Qué te gustaría ver de tu partido en este próximo periodo ordinario de sesiones? Lo que he venido viendo todo este tiempo, que se vote siempre a favor del bien de las y los mexicanos y todas las personas que estamos en este país. Finalmente creo que va a ser un gran ejercicio por parte de la ciudadanía y de la población que voltee, que analice cuáles son los fundamentos a la hora de votar de cada uno de los grupos parlamentarios. Pero justamente háganlo, porque siempre quieren votar en contra por deporte. Bueno, por ejemplo, en materia de seguridad podríamos voltear a ver que el sexenio de López Obrador ha sido el que más muertes ha tenido. Entonces, claramente en materia de seguridad, pues si se llegan a tocar ciertos puntos, Movimiento Ciudadano siempre va a tener que votar a favor de lo que sea mejor para la población. Yo nomás voy a dar un dato al aire. Jalisco es el primer lugar en desaparecidos y es un gobierno naranja. Ok, podemos irnos por ahí y también podemos voltear a ver cómo tiene el resto del país. Si fuera un caso aislado que únicamente un gobierno de Movimiento Ciudadano tuviera problemas con violencia, pues bueno, podría ser nuestro problema. Pero al final del día, todas las estrategias que han votado, de hecho, la militarización que propuso Morena y de la mano se llevó a la milicia a la calle del PRI, ha fallado. Hay un tema que acabábamos de tocar, Jimena, hace unos momentos con el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y me gustaría saber tu opinión como joven y sobre todo como líder de las mesas temáticas de jóvenes de Xóchitl Gálvez, con todo lo que se envuelve, que es representar a los 3 partidos prácticamente, PAN, PRI, PRD. Vemos esta salida de un personaje político tan importante para el priismo, vemos lo que pasó hoy con Luis Espinosa Cházaro, lo que ha pasado con Silvano Aureoles. Desde tu perspectiva, joven, ¿qué sientes al ver esto? Pues mira, de las salidas, por ejemplo, del PRI, que lo habíamos hablado también en otro programa, pues creo que nos ha quedado claro que lo peor de estos partidos se ha ido saliendo y casualmente lo peor de estos partidos están en Movimiento Ciudadano o están en el propio Morena, ¿no? Y digo, con el hoy candidato de Movimiento Ciudadano queda clarísimo que estuvo en el PRI, en el PRD, etcétera. Entonces, lo peor de estos partidos se ha ido saliendo y pues esperamos que las personas con más eficaces y con más voluntad de cambiar la realidad del país sean las que permanezcan en este proyecto de la coalición por México. Jaime. Bueno, lo que estás diciendo respecto al tema de la oposición, lo vine diciendo desde el año pasado en las mesas. Se autodenominan los dueños de la sociedad civil y en las plurinominales no sale nadie de la sociedad civil. Dicen que lo peor de los partidos se va a otro lado, pero te pongo ejemplos. Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, en el PRI, pues fue su coordinador de senadores, ¿cuánto? 4 o 5 años, y casualmente cuando renuncia deja de ser buen perfil. Entonces,
pues la realidad es que la oposición tiene su jueguito de que mientras estén conmigo son buenos, pero en el momento en que se vayan son malos. Ahí hay otra lectura, Jaime, que es a la inversa, y es que muchos de estos personajes han sido criticados duramente por Morena, pero luego llegan a Morena y entonces ahí te preguntaría, ¿al llegar a Morena se purifican? No, claro que no. De hecho, yo lo dije en esta mesa cuando platicábamos el tema de ciertas incorporaciones. Yo fui el primero en decir que mientras vengan en un sentido de querer apoyar un proyecto, hasta ahí, ok, pero en el momento en el cual quieran aspirar a algo, representar el movimiento en algo, yo esperaría que no. Yo tengo una pregunta, justamente. Si dices que lo peor del PRI se salió, entonces me imagino que ya sacaron a cierta persona que solamente metió 3 iniciativas. Creo que todos ya sabemos de quién estamos hablando. Una de las personas más faltistas. ¿Quién? Y ¿cómo que quién? Dilo, Todo tal México cual. lo sabe. Alito. Y volteamos a ver a quien tú estás señalando como lo peor del PRI que se salió, que es alguien que ha metido 180 iniciativas a favor del bienestar de todas las y los mexicanos. Entonces creo que es muy sencillo voltear a ver quiénes son los buenos que se salieron y quiénes son quienes, pues al parecer, al final de tal vez el próximo sexenio ya ni siquiera exista. Reitero que si algo nos quedó claro en este proceso es que si algo desconoce el Movimiento Ciudadano es el quehacer político, que no solo implica meter iniciativas a como dé lugar. Y al contrario, de Alito se ha dicho mucho, pero hoy, independientemente de si metió cuántas iniciativas o no, que además ha tenido otro tipo muy importante de quehacer político dentro del Poder Legislativo, pero ha sido uno de los engranajes más importantes en esta coalición del Frente por México, encabezado por Xóchitl Gálvez. Entonces, muy orgullosos de quienes están de este lado y muy contenta como mujer joven. Una pregunta, ahorita que metes el ser mujer joven. Como mujer joven, ¿consideras que se merece el primer espacio de la Pluri alguien que nunca llegó a trabajar? Que entra dentro del 1% de las personas que más le fallaron y más le faltaron a los mexicanos cuando necesitábamos de su voto. Te reitero, Anet, que si algo nos quedó claro de Movimiento Ciudadano es que conocen el quehacer político, que implica mucho más allá que eso. Es muy sencillo. Y te diría yo, te voltearía la pregunta. Tú como mujer joven, ¿estás de acuerdo con que Movimiento Ciudadano ni siquiera abrió el proceso y violentó de esa manera a Indira Kempis, que hoy estamos muy orgullosos de que esté de nuestro lado? Está de un lado en el cual un partido decide robar, porque ustedes tienen una denuncia por violencia política de género por parte de una, no sé si sigue siendo priista o también ya se salió, que trataron de utilizar todo el dinero que se les daba, o bueno, una parte del dinero que se les daba para capacitar a las mujeres. Pues que Indira haya salido de tal vez un partido que la pudo haber violentado y entra a otro partido en el cual se les sigue violentando a las mujeres, es terrible. Claro que sí, estoy de acuerdo con que eso está terrible y hay muchas cosas aunadas a eso que tenemos que ayudar y mejorar. Qué bueno que estés de acuerdo con eso. Bueno, y lo que sí sabemos hoy es que tenemos a una candidata Sansores y tienen a personas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jimena. Gracias, Anet. Gracias, Jaime. Gracias, Pedro. Vamos a la pausa.